Muy buenas, bienvenidos a este nuevo formato que empezamos aquí en las redes sociales y en los canales oficiales del Racing. Sonderklasse. Supongo que muchos habéis pensado, ¿qué es esto de Sonderklasse? Obviamente no tiene nada que ver con la traducción de esa palabra en alemán, sino que tiene que ver con el primer lugar en el que se empezó a hablar del Racing. En 1913 se fundó el Racing. Pero ya antes de esa fecha de fundación y en los meses inmediatamente posteriores, los que crearon este equipo se reunían en una cafetería, Sonderklasse, que estaba en el Paseo de Pereda, muy cerca de la plazuela de Pombo, que era el centro neurálgico de aquel incipiente racinguismo. Pues como en el Sonderklasse se hablaba de Racing, y aquí vamos a hablar del Racing, siempre, cada programa, pues nuestro programa es Sonderklasse, para hablar del Racing. Y creo que sería una herejía prácticamente empezar un programa hablando del Racing y que nuestro invitado el primer día no fuera la persona a la que prácticamente todos estáis deseando conocer en profundidad. Sebastián Cederia, muy buenas. Buenos días, gracias por tenerme acá en tu casa. Sí, gracias. Bueno, el Sardinero, que es un placer estar aquí. Bueno, la gente te quiere conocer, es, digamos, una historia que muchos dicen demasiado bonita para ser verdad. Un señor que viene de fuera y de repente nos cuenta que su mujer es de Santander, que es amigo de Manolo. Y... Muy romántica, ¿no? Sí. Sí, totalmente. ¿Y es verdad? Y es verdad, claro. O sea, sí. Eso tiene la belleza de la verdad. Eso es impresionante. Pero para mí... Aquí hemos tenido experiencias, Sebastián, en las que viene uno y nos promete maravillas y luego resultó lo que resultó. Es verdad que tú nos has prometido maravillas, pero claro, que venga un señor que en principio parece que no quiere hacer negocio, que tal, dices, bueno, es un poco raro. Cuéntanos cómo fue, porque yo quiero saber cómo fue tu reacción la primera vez que Manolo Higuera te dice: pues igual necesitamos 30 y tantos millones para comprar un equipo de Eso fútbol. me lo dijo solo al final. No. O sea, Manolo es mucho más inteligente que empezando por ahí, ¿no? O sea, primero lo que él... Te fue cebando. Exacto, sí. Me fue, bueno, contándome su propia historia y sus desafíos y lo que pasó durante su gestión. Sí. Me fue haciendo parte, ¿no? Sí. Como nosotros somos muy buenos amigos y era una parte muy importante de su vida, me fue haciendo parte de su vida. Sí. Y yo la verdad que lo veía muy entusiasmado, muy interesado, pero también muy preocupado, muy agobiado, ¿no? Sí. Porque era realmente una situación terrible. Y bueno, me pedía algunos consejos, pero yo no conozco mucho este negocio, no vengo de aquí, entonces trataba de un poco, utilizando mi experiencia como empresario, sí, y quizás algunas otras cosas que he aprendido con los años, tratar de ayudarlo en lo que pudiera, pero bueno, él me fue haciendo el trabajo fino, ¿no? Sí. Y se dieron una serie de circunstancias, algunas de ellas un poco fortuitas, que al final te hizo creer que era idea tuya comprar el Racing. No, eso no. No, comprar las acciones del Racing nunca me lo hizo creer como que fue idea mía, pero sí se dieron una serie de circunstancias fortuitas que permitieron que eso se hiciera ahora. Quizás un poco más tarde de lo que nos hubiese gustado, hubiese sido ideal estar en este proceso quizás 2 meses, al menos 2 meses antes. Sí. Pero bueno, no se pudo, yo me terminé retirando de mi empresa el 30 de junio, con lo cual había que también respetar esa fecha, porque hasta ese momento tenía un cargo, sí, además de obligaciones, tenía un cargo corporativo que tenía ciertas restricciones, ¿no? De la empresa, sí, que previamente habías vendido. Quedaste en el compromiso de ser el que la dirigía durante 4 años. Pero todo eso bajo el paraguas de la bolsa alemana, de la Deutsche Börse, que como al ser una entidad regulada y bueno, de gran prestigio, tiene ciertas restricciones para lo que puedan hacer sus ejecutivos. Sí. Una de ellas es, no puedes ir y comprarte unas acciones para un club de fútbol, porque eso implica una serie de exposición, quizás, bueno, mediática, que no... Macerando poco a poco. ¿Y cómo la idea fue macerando poco a poco. La reunión familiar, en la cena, Alicia, chicos, venir. ¿Qué os parece si...? Bueno, lo que pasó fue distinto. Fue que, bueno, obviamente con ambas mujeres, con Paula por su lado y con Alicia de mi lado, decidimos hacer una reunión de los 4. Y Manolo y Paula vinieron a Londres.
Y bueno, lo charlamos ahí ¿Las pediste permiso a ellas? Sí, sí, totalmente. O sea, esto es algo que no podemos hacer sin el apoyo de nuestras mujeres. Para mí, la relación con mi mujer es especial en muchísimos sentidos, pero uno de ellos es que yo la considero gran parte de mi éxito profesional. Es decir, yo no pudiera haber hecho jamás lo que logré en la empresa sin su ayuda, ¿no? Esta idea de realmente lo que logré es un bien ganancial. Sí, fue un sacrificio terrible. O sea, fueron muchos años de muchísimo trabajo. Empezamos de cero, ¿no? Eso te iba a decir. Ahora vamos a ir con tu historia personal, pero los Cerias no traían la plata, como decís por allí, de serie. No. O sea, bueno, digamos, a ver, hay muchas cosas en las que soy afortunado. Y creo que lo que tiene que ver con mis padres, yo diría que la educación que ellos me brindaron y un poco la exposición al ambiente cultural, claro, y la importancia del estudio en el desarrollo de una carrera profesional, sí fue muy importante. Y no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, más allá del dinero, que puede ser una parte importante, sí, creo que yo recibí una educación... Y unos valores, entiendo. Sí, unos valores totalmente, ¿no? Los valores de generosidad, de honestidad, de trabajo, de sacrificio, que los mamé de ellos, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, formado por la Universidad Argentina sí, yo llego exacto, yo llego formado por la Universidad Argentina, siempre producto de lo que se llama en Argentina de educación libre y gratuita, que es así, porque aunque uno no lo sepa, la universidad pública en Argentina es gratis, 100% gratis, es decir, uno no paga nada, y es libre en el sentido de que el ingreso a la universidad es libre para todos, es decir, ni siquiera hay que dar un examen de ingreso. Una vez que terminé con mi carrera, apliqué a una beca en Estados Unidos y ahí me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado con una beca a la Universidad de Carnegie Mellon. Sí. Entonces me fui de la Argentina muy joven, a los 23 años, con una idea del estudio, no con una idea del exilio, que el país sí, me echaba o me expulsaba, sino con una idea de que, bueno, hasta acá llegué aquí y para hacer el tipo de carrera que yo quiero hacer y para estudiar lo que quiero estudiar, lo voy a tener que hacer en Estados Unidos. ¿Y vas? Y voy a la Universidad de Carnegie Mellon, a Pittsburgh, que es un lugar que yo no había estado nunca, es un lugar que tiene una reputación quizás mucho peor de lo que verdaderamente es. Industrial. Sí, pero nada que ver. Es decir, se ha convertido en una meca de la tecnología y de la enseñanza y de la salud. Es un lugar totalmente distinto, con bastante mal tiempo, pero salvo por el tiempo, todo lo demás es realmente espectacular. Y bueno, ahí tuve una experiencia única, una experiencia increíble. Logré hacer una cosa, yo soy un tipo, bueno, no diría cabezón, pero con mucho propósito, ¿no? Sí. Y había dos profesores que eran los popes de la universidad en la que a la que yo llegué. Y cuando uno hace un doctorado, uno tiene que elegir. Dice, bueno, voy a ser el director de tesis. Y yo dije, no, esto de elegir un director de tesis entre estos dos no lo voy a hacer. Yo quiero que sean los dos. Entonces, los dos nunca habían colaborado, es decir, habían trabajado en sus propias áreas independientemente, y fui a los dos y les dije, bueno, vamos a trabajar juntos en mi tesis. Y les gustó la idea, a pesar de que todos me decían que estaba totalmente loco, que cómo me iba a meter en una cosa así. Y bueno, de ahí surgió mi tesis, y a partir de ahí el desarrollo de una carrera académica que yo considero fue muy exitosa desde el punto de vista de lo que producimos, pero al mismo tiempo una cosa que en cierto modo dije, bueno, esto no es lo que más me gusta y no es lo que más me cuadra. Y de ahí sale la idea de empezar una empresa. Porque el doctorado es en matemáticas. El doctorado es lo que se llama investigación operativa, que es una rama de la matemática aplicada, sí, que se ocupa de hacer modelos de decisión, utilizar datos y modelos para la mejor toma de decisiones. Vale. Cosa que hoy en día, en ese momento tenía que explicarlo durante 45 minutos para que alguien entendiera qué es lo que hacía. Hoy en día es obvio porque se hace en todos lados. Sí, sí. Entonces terminé mi carrera de doctorado y hice lo que en cierto modo se esperaba y yo creía que iba a ser verdaderamente mi futuro, que es pasar a ser profesor en la Universidad de Columbia, ¿no? Bueno, y eso... no sé si se esperaba pasar a ser profesor de una de las universidades más reputadas del mundo. Digo yo que... Pero todos tienen esas grandes expectativas, vale, y yo también. Nada más acabar la carrera, fuiste a ser profesor en Columbia, en Nueva York. Sí, nada más. O sea, yo nunca trabajé fuera del ambiente académico hasta que llegué a Columbia. ¿Y cuándo fundas la empresa? ¿Allí, mientras das clase?
No, lo que pasa es que, bueno, esa era la época del auge de Internet, Sí. La burbuja, lo que se llama ahora la burbuja, pero en ese momento todos nos la creíamos, Sí. por lo cual no era ninguna burbuja. Y en ese momento lo que yo notaba yo les daba clase a los estudiantes de MBA, y que lo que notaba es que muchos estudiantes decían, no, yo voy a fundar una empresa, yo voy a fundar una empresa. Y llegó un día que dije, Pues yo también. Sí, si todos lo hacen, ¿por qué no me va a tocar a mí? Sí. Y hice un poco lo único que sabía hacer. No sabía nada de una empresa, no tenía ni idea, no Sí. tenía capital, no tenía nada. Tenía unos ahorros que había conseguido después de ser profesor, que había conseguido yo, pero bueno, más allá de eso me lancé, ¿no?, al ruedo. Y diciendo, bueno, ¿de qué voy a hacer una empresa? De lo que sé. Entonces vamos a hacer modelos matemáticos para la toma de decisiones en distintas áreas. Y ahí fue que nació mi empresa, que se llama Axioma. Pero nació de cero. Sí. Es decir, yo fui a comprar los muebles a IKEA. Único empleado. Único empleado, tenía alguien que vino un poco conmigo, que era un ex compañero del doctorado, Sí. que me vino a ayudar. Éramos al final 2. Y empecé de cero, armando las computadoras. ¿Y seguías armando los trabajando muebles. de profesor? Y seguía trabajando de profesor porque... Para comer. Eso es exactamente, para comer. O sea, de ahí generaba el dinero para gastar en la compañía. Y en algún sentido, o sea, si lo piensas... Es un poco el sueño era- americano, ¿no? En tu caso no hay un garaje, pero era una locura, Sí. ¿no? O sea, yo estaba pasando del trabajo más seguro del mundo. Tú imagínate tú que siendo profesor universitario, después si consigues tenure, tienes un trabajo de por vida en el que no te pueden echar. Sí. Es decir, tú trabajas para siempre para la universidad. En una universidad Y en una universidad top. como Columbia, top. Y yo decidí de repente, como decimos en Argentina, tirarme a la pileta. Y bueno, me tiré y me lancé. Entonces tenía esa ventaja de que yo podía pedir una licencia en la universidad y llegué a un arreglo donde yo daba clases durante el verano mientras se arrancaba la empresa para ver cómo ¿Y funcionaba. pronto fue negocio? No, no. Lo más interesante de todo es que en el momento, bueno, yo eso lo hice durante 2 años y llegó un momento que la universidad me dijo, mira, aquí tienes que decidir porque esto de... Ochón o burra, que decimos. Claro, claro. O sea, en algún momento tenía que tomar una decisión. Y lo más interesante es que fue en el peor momento de la empresa. En el momento en que la empresa estaba machacada porque fue las Torres Gemelas. Sí. Fue una etapa realmente terrible cuando la universidad me apretó para tomar una decisión. Y lo hablé mucho con mi mujer y decidimos, bueno, nos vamos a lanzar porque esto es lo que me gusta, esto es lo que siento pasión. Sentía mucho esta idea de no quería defraudar a mis empleados y a todos con un fracaso. Sí. Y bueno, insistimos y bueno, Y después hay una funcionó. idea, por decirlo de alguna manera, que te ha hecho millonario. Es decir, exactamente lo que ha hecho que esta empresa haya sido un gran negocio ha sido esta. Es decir, este modelo que hice para... Hay una... Bueno, hubo varias cosas, ¿no? Pero lo principal era tratar de aplicar mi experiencia, mi sabiduría, lo que yo conocía y la investigación que había hecho a resolver un problema concreto. Y lo que pasó fue que ese problema concreto terminó siendo el único problema concreto que podíamos resolver, porque todo el resto, cuando explotó la burbuja, desapareció. Sí. Entonces, todas las cosas que hacíamos... Al principio los emprendedores tendemos a buscar espejitos de colores, como Sí. decimos, ¿no? Es decir, Disparar vamos para en muchos varios lados, sentidos. disparar en muchos sentidos, porque tú tienes que diversificar, porque si algo no funciona... Claro. Entonces, lo que pasó es que la elección de cuál era el espejito de color que terminamos haciendo fue un poco fortuita, fue un poco... Tuvimos suerte en el sentido que un área en particular sobrevivió a esa explosión de la burbuja y esa es la área en la que nos enfocamos. Y ahí fuimos para adelante. ¿Y cuál es ese? Esa era la construcción de un modelo para, digamos, para optimizar cómo se construye un portafolio de inversiones. O sea, digamos, Es decir, un modelo fondo de inversión te pide a ti pistas de cómo invertir, pues, yo qué sé, el dinero Sí, pero- de los profesores de Pensilvania que tienen ahí Por un ejemplo, fondo. es decir, por ejemplo, tú tomas el fondo para ser más concreto, el fondo de los maestros de Texas, Sí. ¿no? Que no sé si aquí lo saben, pero bueno, es un fondo que tiene muchísimo dinero, que es el dinero que han aportado los maestros de Texas para después que Como su les jubilación, vuelva, digamos. exacto, como su jubilación. Sí. Ese es el modelo americano, Sí. cómo funciona. Y entonces tú a ese Entonces, fondo ellos- le dices, compra tanto No. de bancos, tanto de tal. No. Ellos me dicen a mí cuáles son sus ideas de qué es lo que tienen que comprar y yo le digo en qué proporción. ¿Por qué? Porque
Si tú vas y dices, yo tengo esta idea y te compras todo ahí, estás asumiendo mucho riesgo porque no tienes una cartera diversificada. Sí. Entonces, lo que tú tienes que decidir es cómo diversificar. Y eso se hace a través de un modelo matemático. O sea, que los clientes de tu empresa eran, digamos, los grandes fondos o bancos o compañías de seguro, gente así. Gente así que manejaba dinero en general de otros. Sí. No gente particular, digamos, ¿no? Sino instituciones que manejaban dinero de otros, que venían a nosotros a comprarnos un algoritmo que les ayudaba a tomar esa decisión y construir portafolios que les garantizaran ciertos retornos en el futuro, sí, para que pudieran pagar las jubilaciones, ¿no? Obviamente. Oye, ¿eso funciona? Llega un momento en que es un tiro. Entiendo que cuando tú aconsejas... Bueno, no fue así, o sea... Llevar un proceso, ¿no? No, fue un proceso. Además, tuvimos muchísimas, digamos, remontadas y caídas, sí, y remontadas y caídas. Estuvimos muchas veces al borde de la muerte, como digo yo. Pero una cosa que a mí siempre me caracterizó es que yo soy, primero, un optimista nato. ¿Y tienes suerte? Y no, yo lo que soy es muy inteligente cuando tengo suerte. Ah, bueno. Eso es lo que creo que fue la gran diferencia. Es decir, tuve mala suerte y tuve buena suerte, pero cuando tuve buena suerte pudimos aprovechar esa buena suerte y ahí nos metimos con todo. Y bueno, competíamos con una empresa que era 1000 veces o 10.000 veces más grande que nosotros cuando empezamos. No es que empezamos y creamos algo de cero. Sí. Entramos en un lugar donde había algunos... Había otros peces. Había otros más grandes que nosotros, más gordos, con más experiencia, pero no necesariamente con la creatividad, con la disciplina que teníamos nosotros, con algunas de las ideas que teníamos nosotros. Y bueno, creamos un ambiente con nuestros clientes de sociedad, ¿no? ¿Y cuál es el momento en el que tú te das cuenta de ya soy millonario? No, bueno, nunca me gustó la palabra millonario, pero me gustó. No es por si me pasa a mí, digo, a ver cómo reaccionar. Bueno, a ver, la clave es que hay que ver cuándo tenés la luz al final del túnel. Sí. O sea, cuando tú eres emprendedor, durante muchísimo tiempo estás en un túnel. Sí. Muy oscuro, ¿está bien? Entonces, en algún momento vos vas a ver una luz. Y lo que tenés que determinar es si es un coche de frente o el final del túnel. Sí. Porque a veces es un coche de frente, sí, ¿no? Sí, entonces, claro, no hay que engañarse. Más o menos fue después de la crisis financiera que yo me di cuenta que habíamos salido del túnel. Tuvimos un inversor que entró a la compañía, que nos dio mucho dinero para hacer cosas que necesitábamos hacer. Yo hasta ese momento había vivido una vida muy austera, porque todo lo que tenía iba a la compañía. Pudimos, o sea, el jefe de mi consejo, que era un amigo muy íntimo, él decía que teníamos un proyecto que era comprar un apartamento, porque yo no tenía apartamento, alquilaba un apartamento sí, ahí en Manhattan, que además de todo es un lugar carísimo, que era donde estaba mi empresa, y entonces logramos vender una partecita de la empresa, y ahí yo me di cuenta de que, bueno, primero, desde el punto de vista personal, la cosa cambiaba, ¿no? Podía ahora tener un apartamento. Y lo otro que hice en ese momento, que fue en el 2008, es decir, bueno, eso es para mí, eso es para nosotros, para mi mujer, para mi familia. Y después, ¿a quién le tengo que agradecer de esto que ocurrió? Claro. Y ahí fue cuando me di vuelta y hice el tema del edificio del Cero más Infinito en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Para los que no lo sabéis, Sebastián, cuando ya le fue realmente bien, edificó una sede nueva para la facultad, llamaremos aquí Facultad de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, donde él estudió, y se lo regalaste a la universidad. Bueno, lo que yo hice fue no regalar los fondos para construir, pero la idea original fue mía. Convencí a un arquitecto de un prestigio internacional impresionante, que se llamaba Rafael Viñoli, de que donara el diseño, su trabajo, y después tuve una reunión con la presidenta del país para convencerla de que financiara la obra. Entonces yo hice un aporte inicial y después el gobierno, a través de un préstamo latinoamericano, no importa los detalles, logró construir el edificio. Está funcionando y el edificio orgullosísimo. Como todo en la vida, digamos, tardamos mucho tiempo en realmente hacerlo que despegara, pero se inauguró justo después de la pandemia, es decir, se terminó de construir durante la pandemia y justo después de la pandemia se inauguró. Un orgullo increíble para mí. A ver,
todo lo otro que logré en la vida, como de tecnología, son cosas que no son físicas, ¿no? Sí. Que no se tocan, los programas que hicimos, el software, los datos. Pero tener un edificio y ver una cosa así es increíble, y lo que más me emocionó siempre es el cariño de la gente, ¿no? Cuando uno va y los estudiantes te dan las gracias porque ahora están estudiando en un lugar increíble. Ahora vamos con eso, porque yo me he quedado en este proceso del último mes, de las últimas semanas, con una imagen que luego te voy a dar. Pero querría preguntarte si cuando llega ese éxito, ¿tú crees que te ha cambiado o no? Que los valores aquellos que aprendiste en tu casa de pequeño te han permitido no cambiar. O tu hermano, que con el que estuve viendo el partido, por ejemplo, del Atleti, que vino aquí de vacaciones contigo y estuvo viendo el partido del Atleti en Sarón, te ha dicho, oye, Sebas, baja un poco, ¿o no? No, yo te diría que para nada. ¿No has cambiado? Para mí, la llegada de ese dinero, pero que fue un poco y después vino más, lo que me dio es la oportunidad de hacer proyectos y cosas que yo creo que son más interesantes, que, para serte totalmente sincero, me dan mucha más satisfacción personal. Claro. Es decir, la empresa me dio satisfacción personal porque empezó de cero, fue algo que construí y todo eso, pero al final, digamos, sí, me parece muy bien ayudar a los fondos de pensión a que manejen mejor su dinero. Y es verdad que en cierto modo le estamos cambiando un poco la vida a la gente, porque esos jubilados algún día van a poder cobrar mejor porque nosotros los ayudamos. Pero es súper indirecto. A mí me gustan un poco más las cosas de impacto. Correcto. Y entonces, cuando llegó ese dinero, la idea mía fue, bueno, a ver, ahora sí, ¿cómo hacemos cosas de impacto? Y por eso lo primero fue el edificio, y después, cuando logré vender la compañía en el 2019, que ahí la vendí, empecé a venderla, o la vendí en 2 etapas, esa fue la primera etapa, ahí el tema de la fundación en Argentina, Sí, que hace políticas públicas para el desarrollo, para intentar cambiar la promovéis vida un del país. poco el debate de por dónde debería ir Argentina. Entiendo por lo que he leído, ¿no? Sí, promovemos el debate y hacemos cosas concretas, es decir, hacemos trabajos de investigación, los publicamos y después tratamos de hacer incidencia, ¿no? Para que esos trabajos realmente sean tomados por los políticos de turno, los gobernadores, los intendentes o los que hagan falta, para que los apliquen para tratar de, obviamente, mejorar la situación del país, para que el país crezca, para que el país se desarrolle. Y eso me da muchísima satisfacción personal. Entonces, he pasado de una etapa de hacer negocio a una etapa de hacer felicidad, casi. Sí, de proyecto social, ¿no? De intentar realmente cambiar la vida. Eso de la felicidad. Yo decía que había estado viendo el partido de Sarón, el Racing Atleti, pues a 5 metros tuyo. Yo estaba con tu hermano. Y hay un momento en el que, al terminar el partido, saltan cientos de niños al campo, muchos con la camiseta del Racing, unas docenas también con la camiseta del Atleti, y yo te vi cómo lo estabas viendo desde el palco con una imagen como de felicidad. Total. Y yo pensaba, este tío que hace 3 meses estaba en los rascacielos de Frankfurt o de la City de Londres negociando con temas, y está aquí feliz en un campo de Roberto, pueblo. cómo me ha cambiado la vida en estos 2 meses. O sea, es impresionante. Pero es que hace 3 meses estabas en la City. No para quitarle mérito a lo anterior, porque pero te vi feliz en un campo de pueblo, viendo a los niños. Feliz, pero si le podemos cambiar la vida a la gente, los podemos hacer realmente felices. ¿Tú sabes el poder que tiene eso? ¿Tú sabes lo que es que una persona que perdió su trabajo, o que tiene una dificultad personal, o que tiene una enfermedad, pueda ver un partido de fútbol y alegrarse y verdaderamente olvidar todas esas cosas que le están pasando? O una mujer que está pasando por un mal momento en su matrimonio, o alguien que sufre, o no, los niños que de repente tienen una alegría terrible. Eso, ¿cómo no te va a emocionar? Tenés que no ser humano para no emocionarte. A mí me emociona, y pensar que uno lo puede hacer con trabajo, con profesionalismo, y bueno, sí, el dinero me habilita a que esto sea posible, y lo agradezco, pero yo no entiendo a veces la gente que tiene tanto dinero y no piensa en esto. Y vive en una nube, ¿no? No, pero no es una nube, que ni siquiera es feliz, ¿entiendes? O sea, ¿qué tienes? O sea, te vas a comprar el nuevo coche, ¿no? Eso no te va a dar la felicidad. La felicidad te da cambiar. Para mí, sí, por ejemplo, la felicidad te da cambiar la vida de la gente. Cuando ahora los niños, por ejemplo, en el césped, cuando después saltaste, te pedían fotos, que tu hijo te vacilaba, pareces una estrella del rock y tal, pero te vi disfrutar. Pero ¿cómo no voy a disfrutar? Pero es cambiar la vida. O sea,
para mí, el dinero es un medio para un fin. Y la pregunta es, ¿cuál es ese fin? Y yo creo que si tu fin es la felicidad personal y lo usas para estas cosas, pero la vas a tener. Si tu objetivo es la felicidad personal y lo usas para comprarte un nuevo avión, una nueva casa o lo que sea, no lo vas a tener. Ahora, yo no creo que tengo que vivir una vida totalmente altruista, donde no vivo en un buen lugar. Obviamente me parece importante que pueda disfrutar, pero lo importante es qué hago con todo el resto. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué esta idea del chiquitaje, de ganar un poco más de dinero? ¿Qué es lo que eso te va a hacer? Yo creo que no lo veo muy distinto. Y para mí, lo más importante, mi problema más difícil es cómo usar ese dinero para realmente tratar de cambiarle la vida a la gente. Muchos de nuestros espectadores estarán esperando ahora que hablemos del Racing. ¿Tú qué plan tienes para el Racing? Obviamente que el equipo tenga éxito, pero ¿cómo ves, cómo intuyes el futuro de tu relación con el equipo? ¿Vas a seguir viviendo en Londres? La idea es, supongo que venir cuando se pueda. Cuando se pueda. Pero en tu cabeza, ¿qué plan ves en el futuro del Racing? Mira, o sea, uno es el obvio, ¿no? Que es que obviamente es un club de fútbol y el éxito deportivo es esencial. O sea, yo quiero que el Racing gane y lo va a ganar creo que lo va a ganar haciendo las cosas bien. Sabemos que el fútbol tiene una parte aleatoria que es importante, que no podemos controlar, pero creo que, como les decía el otro día a los jugadores, cuanto más nos esforcemos, cuanto más trabajemos y cuanto más profesionalismo tengamos, mejores van a ser los resultados. No te olvides que yo vengo del mundo financiero, que también tiene una gran parte aleatoria. Es decir, yo estoy acostumbrado a vivir en un mundo donde tú no controlas el resultado. Sí, claro, viene un avión, derriba las Torres Gemelas y dices... Bueno, por ejemplo, o hay una crisis financiera que no pudiste predecir, es decir, los retornos de los activos de la bolsa o de los activos de los bonos son volátiles, y esa aleatoriedad depende, de eso depende si te va a ir bien o te va a ir mal. Entonces, yo tengo experiencia en lidiar con cosas aleatorias. Lo que tenemos que tener cuidado es que el proyecto del club, que es un proyecto a largo plazo, como los resultados van a ser aleatorios, no podemos hacer que solo dependa de los resultados deportivos. Es decir, como dirigencia tenemos la obligación de conseguir otras fuentes de ingresos que nos garanticen a nosotros que, más allá de los resultados deportivos, que esperemos que sean todos buenos, pero les aseguro que algunos van a ser malos, seguro, que podamos sostener económicamente al club, para que podamos sostener ese proyecto de largo plazo de inversión en este club. Entonces, tu plan, desde luego, no es vender esto a corto plazo, ni es disfrutarlo. Pero primero, o sea, si la felicidad de los últimos 15, 20 días, si la puedo prolongar en el tiempo, lo quedaría por eso, sí, ¿no? Pero no, el plan es un plan a largo plazo, porque es un proyecto a largo plazo. Las cosas hay que hacerlas paso a paso, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con el profesionalismo, y hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por construir, hay mucho por mejorar. Como te decía, el proyecto deportivo, tal como está hoy, es un proyecto que a mí me entusiasma mucho. Realmente, con Mikel y José Alberto, creo que tenemos dos personas, sí, totalmente, y también con Gonzalo en la cantera, sintonía total. Para mí la cantera es una parte importantísima del futuro del club, sí, a la que tenemos que prestarle muchísima atención, por dos cosas. Por el tema deportivo, por un lado, porque de ahí van a salir los futuros talentos de los que se va a nutrir el club, y por otro, es porque la cantera cumple también un rol social. Los niños que van a la cantera, nosotros los estamos ayudando a desarrollarse, a crecer en el fútbol, les tenemos que dar los valores, y esa es una misión social. Entonces, un poco volviendo al proyecto. Primero, es un proyecto de largo plazo. Sí. En lo deportivo es obvio, queremos llegar a primera. Una vez que lleguemos a primera, queremos, sí, desde ganar la liga, entrar a la UEFA. Soñar es gratis. Soñar es gratis. Todo eso yo creo que es posible. A mí me gusta decir que tenemos que suspender la incredulidad. A ver, cuando yo empecé mi empresa, sí, y estaba yendo a IKEA a comprar los muebles y a comprar las partes de las computadoras, si tú le hubieses preguntado a cualquier persona racional, y yo me creo una persona racional,
qué probabilidades de éxito tiene este señor Sí. en hacer esto, tú hubieses dicho, bueno, lo más cerca de cero que me deja llegar, digamos, ¿no? 0.00000, no sé, 50 ceros, 1. Sí. ¿Está bien? Entonces, obviamente, ahora dices, bueno, pero tú eres un tipo racional, académico y todo eso, ¿cómo te lanzaste una cosa así? Y bueno, porque yo suspendí mi incredulidad. Yo dije, no, la incredulidad la vamos a poner en el cajón, la vamos O sea, a que nos guardar. recomiendas a los racinguistas que suspendamos también. Suspendamos la incredulidad. Nosotros podemos lograr cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que nos propongamos lo podemos lograr. Está en nosotros. Nos va a hacer falta un poco de fortuna aquí y allá, pero está en nosotros. Pero sobre todo trabajar bien. Yo creo que si uno trabaja bien, trabaja profesionalmente, se pueden lograr grandes ¿Qué te ha objetivos. sorprendido de...? Y no hay que dejar de soñar. Yo creo que eso de proponerse, digamos, objetivos bajos o digamos, que no son lo suficientemente ambiciosos, no es lo que uno debería hacer. ¿Qué te ha sorprendido de lo que has visto del fútbol en este poco tiempo, de la organización de... Bueno, del a club? ver, lo primero es el racinguismo. Yo ya se los conté que soy hincha de Racing de Avellaneda también, y viví el racinguismo del Racing de Avellaneda. Y justamente hoy estaba hablando con un amigo que es del Racing y le estaba contando el Racing, ¿no? Sí. El Racing de acá. Y le estaba contando el racinguismo de acá contra el racinguismo de allá. Y yo le decía, pero te vas a sorprender las similitudes que hay. Te vas a sorprender cómo hay algo, pero es fortuito, ¿no? Porque en el fondo, seamos honestos, es un nombre, Sí. ¿no? Se podría haber sido Que no el nombre... tiene sentido, además. Que no tiene ningún sentido. O sea, Sí. ¿por qué hemos mamado aquí el racinguismo de allá o el racinguismo de allá con el racinguismo de acá? Pero tiene que ver con una cosa que es muy importante. No sé cuánto conoce la gente la historia del Racing de Avellaneda, pero el Racing de Avellaneda es uno de los grandes del fútbol argentino. Y sufrió mucho. El club, bueno, alcanzó las grandes glorias en el 66, Sí. digamos, salió campeón intercontinental, imagínate tú lo que es eso, y pasó 35 años sin ser campeón. Se fue a la segunda división y después volvió de la segunda división. El club estuvo al borde de la quiebra o en la quiebra muchísimo tiempo. Hubo dirigentes que, bueno, mejor olvidarlos. Y la gente aguantó. Y la gente aguantó, pero la gente se fortaleció, que es como el racinguismo de acá. Sí, la gente está acostumbrada a sufrir, pero también se fortalece en ese sufrimiento. Y cuando se fortalece se hace más racinguista. Sí. Entonces, nada, lo llevamos acá. Y creo que pasa lo mismo acá en Santander. Pasa exactamente lo mismo. El Racing, el racinguismo del Racing, es totalmente similar al racinguismo del Racing de Avellaneda. Pero es impresionante. Y yo los invito al que quiera que lo vea, que entren a YouTube y que vean y que entiendan. Bueno, y ha tenido una gran repercusión también en Argentina, tu llegada al Racing. Sí, he hablado con varios dirigentes del Racing de Avellaneda y bueno, estamos ya hablando de cómo podemos colaborar, de hacer algún partido amistoso para juntar a los dos Racing, a los dos grandes Racing. Ha sido un sueño siempre irrealizable aquí, porque digamos que el Racing de Avellaneda, de todos los Racing que hay por el mundo, porque hay en Francia, en Bélgica, digamos el más icónico Racing de Avellaneda, y aquí siempre había un poco ese sueño. ¿Te gustaría a ti mucho poder cruzar esas...? Sería un sueño, también lo gozaría muchísimo y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque se puede. Se puede, es una cuestión de proponérselo. Soñemos en grande. Pero claro que sí, pero lo vas a ver, lo van a ver. O sea, yo creo que, a ver, es muy importante. Yo entiendo que aquí la gente ha sufrido mucho, han venido gente de afuera, la hemos pasado mal en el Racing y entiendo que la gente tenga cierta desconfianza. Lo entiendo perfectamente, soy consciente de ello y lo único que les pido es que escuchen lo que digo ahora y que de aquí a un año me juzguen, ¿no? Y que de a un tiempo, que vean si lo que les digo ahora realmente lo hacemos o no lo hacemos. Creo que las palabras son gratis y de eso hay que ser muy consciente. Pero lo que digo, obviamente eso no lo saben ustedes, pero lo sé yo, lo siento de verdad y les prometo que eso lo vamos a hacer realidad. Entonces, bueno, cuando tengamos ese partido con el Racing de Avellaneda, estaremos todos, vamos a llenar el Sardinero y bueno,
vamos a festejar como corresponde. Bueno, pues si llenamos el Sardinero para ver al Racing de Avellaneda, que esperemos que esté un Sardinero ya remozado. Volveremos aquí, que es la plataforma donde graban las cámaras de televisión normalmente, y repetiremos esta entrevista para decir, Sebastián, aquí ha estamos, cumplido, aquí está el Racing de Avellaneda. Pero bueno, volvemos para terminar con tu pregunta, disculpa. Lo que me ha sorprendido es el racinguismo, el verdadero amor por el club, y también en ese caso me parece importante ser honesto y agradecer que realmente la gente me ha recibido con un cariño impresionante. La cantidad de mensajes que he recibido, bueno, he leído mensajes en las redes, lo veo por la calle, o sea, realmente les agradezco muchísimo. Yo sé que han pasado por experiencias muy terribles y que hayan tomado mi palabra como para creer, para soñar con optimismo. A mí me llena de satisfacción, de orgullo y de agradecimiento. Yo estoy muy agradecido que la ciudad, que Santander me haya tratado de esta manera. Ahora vas para... Soy un hijo adoptivo, ¿no? Sí, sin duda. Lo tendrá que decir la alcaldesa oficialmente, pero vamos. Ya. Bueno, espero que algún día me den, o sea, soy ciudadano español. Sí. Todavía recibo, creo que estoy registrado en Cantabria, en el consulado. Y bueno, yo me considero totalmente un hijo adoptivo. Bueno, tú ahora vas a Londres, que es donde es tu residencia habitual. Entiendo que por videoconferencia y demás estarás permanentemente eres miembro del Consejo, estarás en contacto con Manolo y con el resto del Consejo, porque ahora las tecnologías permiten, precisamente, pues hay otro consejero que vive en Abu Dhabi, etcétera, pues habrá la posibilidad de mantener esa reunión. ¿Y tu idea es venir a los partidos? Bueno, venir cada vez que pueda. Primero, importante transmitir que tengo total confianza en Manolo, en la dirigencia, en la gente que se ha sumado al club. Tú también. Muchas gracias. Me parece que vamos a actuar con verdadero profesionalismo, vamos a actuar con más allá del amor que le tenemos al club. Creo que va a ser importante trabajar muy duro. Hay muchas cosas por hacer, que quede claro. Nosotros asumimos la responsabilidad y pedimos disculpas de las cosas que no están como deberían estar. Lo van a ver cuando entren al Sardinero. Más allá de si es culpa nuestra o no es culpa nuestra, no importa. Lo importante es que es lo que hay y tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros, que a nosotros nos toca arreglarlo. Y tratar de participar lo más que pueda, un poco. Primero aprendiendo, porque yo no vengo de este negocio, entonces al principio lo que más tengo que hacer es aprender de fútbol. Soy un fan de fútbol, pero eso no quiere decir que sea un buen dirigente de fútbol. Claro, eso lo voy a tener que hacer, me va a llevar su tiempo también, pero creo que voy a poder aportar. Pero bueno, tenemos la experiencia de Manolo y creo que con Manolo y con el equipo realmente vamos a tener una muy buena gestión. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que mejorar en la gestión es esta cafeterías underclass. Yo creo que para la próxima sección ya tendremos aquí café. Incluso habíamos pensado hacerlo en el césped, pero aunque nuestro lema sea aunque llueva o sople el sur, a veces es mejor que ni llueva ni sople el sur para este tipo de cosas, y nos ha obligado a venirnos aquí un poco a cubierto y lo hemos hecho de aquella manera. Espero que en cualquier caso a los racinguistas os haya gustado conocer a Sebastián Ceria, que yo creo que ha sido el personaje del verano en Cantabria y ojalá que por muchos años sea la persona de referencia en el Racing. Sebastián, muchísimas gracias por tu apuesta por el Racing y mucha suerte, que al final, aunque tú digas que la suerte se reparte, bueno, por si acaso. Por si acaso, sí, ¿no? Bueno, me parece muy bien y bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos otra vez por este cariño que han demostrado. Y lo más importante no soy yo, lo más importante es el Racing. No se olviden del Racing, háganse abonados, vengan a la cancha y transmitan esa pasión a todos, ¿no? Tenemos un objetivo que es no solo el de la ciudad de Santander, sino el ser el equipo de referencia de toda la región. Es para nosotros importantísimo ser considerado el equipo de Cantabria y queremos en muchos sentidos ser un modelo. Y lo vamos a hacer. Pues me quedo con esa frase que el otro día me quedé con la de Racingista al cuadrado y hoy me quedo con esa de suspendamos la incredulidad, ¿no? Suspendámosla
porque así es como vamos a salir adelante. Es importantísimo entender que para poder tener éxito hay que creérsela. Por decreto queda suspendida la incredulidad en el racinguismo. Os esperamos en una nueva edición de Sonderclass.